El tema que vamos a compartir es los diferentes aspectos del perdón de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Diferentes aspectos del perdón de Dios. Entonces, es muy importante que todos nosotros prestemos atención a este mensaje porque realmente tú lo necesitas. Realmente tú lo necesitas. Todos necesitamos ponerle atención a este mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe de tener un conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Si nosotros como creyentes, como en poco su perdón, y es por eso que tenemos a muchos cristianos, la mayoría, fíjate bien, de cristianos distraídos en su vida espiritual, cristianos rebeldes, cristianos que no están disfrutando su salvación, cristianos que no están disfrutando la vida de la iglesia, cristianos que caminan, hermano, sin temor a Dios. Entonces, hermano, es importante que prestemos atención. ¿Tú conoces lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Tú conoces realmente lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Sabes? Déjame decirte que el apóstol el apóstol Pedro conoció tan bien lo que sucedió en la cruz del Calvario, que él, cuando unos llaman la sangre de Cristo, él llegó a nombrarla la preciosa sangre de Cristo Jesús, porque entendió, hermano. Él, hermano, cuando otros hablaban de la gracia, él llegó a hablar de la grandeza de esa gracia. Cuando unos hablaban del amor, él llegó a hablar del gran amor de Dios. Él llegó a hablar de su gran misericordia porque entendió lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, no darle importancia a lo que sucedió en la cruz del Calvario nos hace cristianos muy livianos. Vuelvo a repetirlo, no darle importancia a lo que sucedió en la cruz del Calvario nos hace ser cristianos livianos, cristianos descuidados, cristianos que no temen a Dios. Hoy queremos mirar 4 aspectos del perdón de Dios y quiero que tú prestes atención porque muchos cristianos solo saben que Dios nos perdonó y cuando hablamos del perdón de Dios como que si esto no les llama la atención, pero hoy sí Dios quiere llamarte la atención, hermano. Vamos a hablar de 4 aspectos de 4 aspectos del perdón de Dios o otros, o podemos llamarlo 4 niveles del perdón de Dios. Usted dirá, ¿cómo, hermano Cayetano, puede haber 4 niveles de perdón? Sí, hoy lo vas a ver. Por eso, hermano, cuando hablamos del perdón de Dios, tú tienes que entender de qué se trata ese perdón de Dios. Amén. Cuando nosotros pecamos contra Dios y somos perdonados por Dios, tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que conocer ese perdón de Dios, porque nosotros conocemos que como cristianos todavía podemos pecar. ¿Cuántos saben eso? Pero nosotros decimos, pero nos arrepentimos y Dios me perdona. Y por no saber lo que estamos hablando, entonces eso nos hace vivir cristianos muy livianos, ¿sí o no? Porque Dios me perdona. Yo peco, sí, peco, pero tenemos a un Dios que es amor, a un Dios que nos dejó un abogado, hasta decimos, ¿verdad? Tenemos un abogado para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y claro que así dice la Biblia, pero lo hacemos en una forma liviana. Ni siquiera aún sabemos lo que estamos hablando. Entonces, que en esta tarde Dios nos abra nuestro entendimiento para que entendamos estos 4 aspectos del perdón de Dios, o si quieres llamarlo los 4 niveles del perdón de Dios.
Número 1, vamos a mirar el perdón eterno. Número 2, vamos a mirar el perdón por medio de la iglesia. Vamos a mirar el perdón para restaurar la comunión, el perdón para la comunión. Y también vamos a hablar, cuarto y último, el perdón gubernamental de Dios. Número 1, apréndetelos, porque son diferentes aspectos del perdón de Dios. Vamos a hablar del perdón eterno de Dios. Número 2, del perdón que Dios otorga por medio de la iglesia. Número 3, del perdón para tener comunión con Dios. Y número 4, del perdón gubernamental de Dios. En el Antiguo Testamento, si tú vas a Levítico, allá en tu casa lees desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Si tú vas a tu casa y tú lees Levíticos, vas a darte cuenta que ahí están estos diferentes aspectos del perdón de que estamos hablando hoy. Porque ahí en el Antiguo Testamento tenemos la ofrenda por la expiación, tenemos otra ofrenda que se hacía para el pecado, tenemos otra ofrenda que se hacía para las transgresiones y tenemos otra ofrenda que se hacía, que era la ofrenda de paz. O sea, eran diferentes clases de ofrendas y cada esa ofrenda era para algo. No era lo mismo la ofrenda de la expiación que la ofrenda de paz. Eran totalmente diferentes. Entonces hoy vamos a saber y a conocer que estas ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento son Cristo que fue presentado en la cruz del Calvario. Cada ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Son tipos de Cristo. Cristo fue ofrecido en ofrenda por nuestros pecados. Cristo fue ofrecido en ofrenda por la expiación. Cristo fue ofrecido por nuestras transgresiones. Cristo fue ofrecido como ofrenda de paz. Todo lo que se ofrecía son tipos. En el Antiguo Testamento son tipos de Cristo, en el Nuevo Testamento. Y claro que este tema pues sería amplio, pero no tenemos el tiempo porque solamente por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Yo quisiera que ustedes lo busquen para que lo lea conmigo porque quiero meterlos, porque yo quiero que Dios los bendiga hoy en esta tarde como Dios me bendijo a mí. Efesios capítulo 1, versículo 7, ¿lo tienen todos? Léalo conmigo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este es el perdón eterno de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13, vaya rápidamente allá. Colosenses capítulo 1, versículo 13, y también vamos a leer el versículo 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cada uno, cuando reconocimos nosotros que nosotros éramos pecadores, fíjate bien, cuando nosotros nos predicaron el Evangelio y a través del Evangelio nos mostraron que éramos pecadores y nosotros reconocimos nuestro pecado delante de Dios y conocimos que Cristo, quien fue crucificado, murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros nos dimos cuenta que solamente Cristo podía perdonarnos y podía salvarnos de la condenación eterna, porque por causa de nuestro pecado estábamos perdidos, sin esperanza, dice la Biblia, y nuestro destino era el lago de fuego,
era el castigo eterno, era la condenación eterna. Estábamos condenados, pero gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Tienes que saber lo que sucedió en la cruz del Calvario. No, muchos no saben lo que sucedió. Por eso su vida cristiana es liviana. Pero ahí Cristo murió y derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Para que tú, en vez de ir a la perdición eterna, tengas una vida eterna con Dios. Tengas la vida eterna, la misma vida de Dios, hermano. Cuando nosotros le dijimos, Señor, reconozco que soy un pecador y reconozco que nadie me puede salvar, solamente Cristo. Reconozco que para eso Él murió, para el perdón de mis pecados, y le dijimos, sálvame. Señor, sálvame. Entonces, la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros, fue aplicada a nosotros, y todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos. Todo aquel que reconoce que es pecador, no importa lo que haya hecho, no importa si haya adulterado, matado, no importa el pecado que haya cometido, cuando cree en Cristo, Dios le promete perdonarlo y limpiarlo de toda maldad y darle la vida eterna. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo. La sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Fíjate lo que dice Isaías 43, 25. No solo Dios nos perdona nuestros pecados, sino que Dios mismo dice que cuando Él perdona nuestros pecados, Él nunca se acordará más de nuestros pecados. Dios no es como nosotros, que perdonamos pero no olvidamos. Dios dice, yo te perdono y me olvido de tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. ¿Te das cuenta del perdón que Dios nos ha otorgado, hermanos? Fíjate lo que dice, ¿lo tienes? Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. ¿Qué dice ahí, hermano? Fíjate. Yo soy el que borra tus rebeliones, porque no hay nadie más que pueda perdonarte, hermano. Solo Dios, a través de Cristo. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. Lo mismo lo dice en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Gloria a Cristo, hermano. Este es el primer aspecto del perdón de Dios, o este es el primer nivel del perdón de Dios, donde Dios te perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Todos Dios los ha perdonado por medio de la sangre de Cristo. Ese perdón que nos trae a nosotros, hermano, ese perdón que te trajo a ti, ese es el perdón de la vida eterna, hermano. Ese te trajo la vida eterna. La vida de Dios entró en ti. La vida eterna es la vida de Dios. Él es eterno. Yo tengo la vida eterna porque Cristo entró en mí. Él es eterno. Él es indestructible. Y no solamente tengo la vida eterna, sino que ese perdón me trasladó de la muerte a la vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios, por medio de ese perdón, te dio vida. Te dio vida, hermano. Y hoy estamos vivos para Dios. Todo el que no tiene a Cristo está muerto en sus pecados, porque la paga del pecado es muerte.
Pero Dios nos dio vida a través de la muerte, del sacrificio de Cristo. Juan 1:12. Vamos a leerlo para que lo veas. Juan 1:12. Yo sé que Chiré la estoy carrereando, pero no te preocupes, mija. Acá nosotros ahí nos vas alcanzando. Yo sé que está practicando, ¿verdad? Pero a ratito se gana Alberna, va a ver. Tienes, dijimos Juan 1:12, ¿verdad? Evangelio de Juan. ¿Qué dice, hermano? Léalo usted. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. ¿De quién éramos hijos? Oh, éramos hijos del diablo, hermano. Pero ahora, fíjate, somos hijos de Dios por haber sido perdonados por Dios. El perdón nos traslada de hijos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Porque fuimos en versículo 13, versículo 13, versículo 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nos engendró Dios? Por medio del Evangelio. Por haber creído a esta palabra, Dios nos engendra y ahora nos llama a sus hijos. Ahora somos de la familia de Dios. Ahora somos hermanos de Cristo, hermano. Si Cristo es hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, somos hermanos. ¿Que acaso cuando resucitó Cristo no le dijo a Marta y a María? Vayan y avísenles a mis hermanos lo que ha sucedido. Porque el anhelo de Dios al morir en la cruz del Calvario era traer a muchos hijos a la gloria, hermano. Somos los hijos de Dios. Tú tienes que saber lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahí me perdonaron y ese perdón, el primer nivel es la vida eterna, hermanos. Tenemos la vida eterna de Dios, somos hijos de Dios, somos del reino de Dios, somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Y tú debes de darle gracias al Señor. Segundo nivel de perdón o segundo aspecto del perdón es el que Dios otorga a través de la iglesia o por medio de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él ascendió al trono y descendió como el Espíritu Santo, como el Espíritu dador de vida, para poderse meter en el hombre. Dios en Génesis 1 es espíritu. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Dios es espíritu. Dice Juan que Él es espíritu. Dios es espíritu. No lo puedes ver. Dios es espíritu. En el principio Él era el espíritu, pero ese espíritu, aunque era Dios y aunque estaba perfecto y es bueno, no se podía comer. No se podía disfrutar. No se podía meter dentro del hombre. Ese espíritu tenía que pasar por un proceso. Y por eso es que Dios tuvo que procesarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, para poder entonces, como el Espíritu Santo ya procesado, poderse meter dentro de nosotros. Es por eso que Cristo tuvo que encarnarse, Dios mismo tuvo que venir a esta tierra, tuvo que encarnarse como hombre, tuvo que caminar en esta tierra, tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que ascender al trono y tuvo que descender del trono, pero ahora listo para meterse en el hombre, como el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, cuando Cristo se introduce en nosotros como el Espíritu Santo, ahí es donde surge la iglesia. La iglesia es la corporificación de Cristo. Cristo está en la iglesia como el Espíritu Santo.
Ahora, Dios por medio de Cristo seguirá perdonando los pecados, pero ahora lo hará indirectamente, no directamente, sino indirectamente, porque va a usar a la iglesia para perdón de pecados. Fíjate bien, pero sí tenemos que tener cuidado para no caer en las creencias del catolicismo. No debemos de confundirnos, porque el catolicismo dice que ellos es la única iglesia que puede perdonar pecados. Están todos confundidos y errados, creyendo que ese hombre de la sotana negra puede perdonar tus pecados, que tú puedes ir con él y confesarte y él te puede perdonar, y puedes ir y rezar 3 Padres Nuestros y estás perdonado. No es así tan livianamente. Si ese hombre de la sotana negra no puede con sus propios pecados, ¿podrá con los tuyos y podrá con los míos? El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Con el único que nos debemos de confesar es con Cristo, y Él es el único, dice la palabra, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nadie más, solo Jesucristo. ¿Por qué solo Cristo puede perdonar los pecados? Porque solamente Él murió en la cruz del Calvario. Solo Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Gloria a Cristo Jesús. Dale un aplauso a Él, hermano. Gloria a Dios, hermano. Pero ahora Cristo está en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, ahora no somos nosotros los que perdonamos, sino es Cristo por medio de nosotros perdonando. Y también, fíjate bien, esto es tremendo. También si Cristo no quiere perdonar, no perdona. Y para eso está su iglesia. Pero ¿cómo está eso? Claro que Dios lo que quiere es perdonarnos. Pero si tú no crees, si tú no te confiesas, si tú usas para hablar, somos su expresión aquí en la tierra. Cuando nosotros predicamos el evangelio y le decimos a las personas que son pecadores y que tienen que venir al arrepentimiento, cuando la persona reconoce que es pecador y reconoce que solamente Cristo lo puede perdonar, entonces la iglesia, cuando él cree, la iglesia le puede decir: hermano, tú ya has confesado tu pecado, has recibido a Cristo, Dios ya te ha perdonado todos tus pecados. ¿Qué no le decimos, hermano? Somos nosotros los que los traemos al altar y le decimos: ahora tenemos a un nuevo hermano, un nuevo miembro. Dios lo ha perdonado y lo ha vuelto aquí a la familia. ¿Qué no le decimos? Bienvenido a la iglesia. Porque es la iglesia la que le dice que ha sido perdonado. Pero cuando alguien rechaza a Cristo, niega a Cristo y no se arrepiente, entonces la iglesia le dice: sigues estando en tus pecados. Sigues estando en tus pecados. Porque fíjate lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 20, versículo 22, para que veas este segundo aspecto del perdón de Dios, que es por medio de su iglesia. Dios le dio la autoridad a su iglesia para que perdone pecados o para que retenga los pecados. Es por eso que aquí el catolicismo usa este versículo para decir que ellos tienen la autoridad de perdonar pecados. Pero ellos dicen que solamente ellos. No, hermano, no nos confundamos. Es la iglesia de Cristo. Es Cristo mismo a través de su iglesia. Tú no puedes perdonar pecados. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en su iglesia. San Juan capítulo 20, versículo 22. Chirel, en el capítulo 20, versículo 22. ¿Estás más o menos siguiéndome, hermano? Dice la palabra del Señor: y habiendo dicho esto, versículo 22, les dijo: recibid, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Cristo antes de regresar al trono, se sopló en sus discípulos y le dijo: recíbanme a mí ahora dentro de ustedes, pero como el Espíritu. Él se sopló en ellos como el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Aquí, fíjate lo que dice el versículo 23: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos.
y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. ¿Te das cuenta? Yo quiero que vayan mirando tú la seriedad que tiene la iglesia de Cristo, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene la autoridad de Dios para perdonar pecados o para retener los pecados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, hermanos, entendemos el asunto de la iglesia. La iglesia no tenemos que tomarla a la ligera, hermano. Por favor, no tomes la iglesia a la ligera, hermano. Si alguien de aquí está tomando la iglesia como algo pasajero, como, ay, ahora no tengo nada que hacer, vámonos a la iglesia, ya no lo hagas más, hermano. De verdad, como decía Pablo, te lo ruego que no lo hagas más. Ahorita te vas a dar cuenta por qué te digo que no lo sigas haciendo más. Porque hay hermanos, estoy hablando de cristianos, que no han tenido revelación de lo que es la iglesia. La iglesia es cosa seria. No juegues a la iglesia, hermano. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel empezó a jugar en el desierto. Y Dios mató a muchos ahí, hermano. Y la mayoría dice que quedaron ahí postrados en el desierto por andar jugando, hermano. Esa es una tipología de lo que es jugar aquí a la iglesia, hermano. De tomar la iglesia como algo liviano. No, la iglesia no es algo liviano. La iglesia es el gobierno de Dios. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí, hermano, la iglesia puede perdonar los pecados o puede retener los pecados. Es más, es tan seria la iglesia que la iglesia misma puede mandar a uno y dárselo a Satanás para destrucción de la carne, para que no se pierda. Esta es la autoridad que Dios le delegó a la iglesia. Si alguien anda más mal portado y no se acomoda, tiene la autoridad para dárselo a Satanás, para que Satanás se encargue de darle una recia, para que se vuelva a Dios. ¿No te acuerdas lo que estudiamos en la primera carta a los Corintios? Cuando hubo uno que se metió con su madrastra y Pablo le dijo, entréguenlo a Satanás, a ese perverso. Fíjense, esto es serio, hermano. Para destrucción de su carne, para que su espíritu no se pierda. La iglesia tiene la autoridad de que si alguien eso comporta, de decirle, ténganlo como un mundano. Porque los mundanos, un cristiano no se tiene que comportar como un mundano. La iglesia es seria, hermano. Este asunto es serio. La iglesia merece respeto, tú mereces respeto. Todos merecemos respeto porque Cristo está en nosotros. Hermano, la iglesia no la tomes tan liviana. Amén. La iglesia tiene un lugar muy importante aquí en la tierra. Pero tristemente, muchos la tienen como algo muy liviano. ¿Cómo tienes tú la iglesia? ¿Cómo tomas tú la iglesia, hermano? Pregúntate a ti, contéstate tú a hoy, ¿cómo es que yo miro la iglesia? ¿La estoy mirando con seriedad, con respeto, o la tomo muy livianamente? Aquí en la iglesia puedes encontrar el perdón de Dios. Aquí en la iglesia puedes encontrar el favor de Dios. Aquí en la iglesia. Aquí está Cristo, hermano. Y lo que Dios quiere aquí es bendecirte. Es para que participemos de Él, hermano. Mira, muchos cristianos están faltos de la vida de Cristo. Muchos cristianos no disfrutan a Cristo como su vida. ¿Sabes por qué, hermano? Porque has pecado. Porque estás viviendo en pecado y no te has arrepentido. Por eso te vas a dar cuenta hoy que tú no tienes comunión con Dios. Te vas a dar cuenta hoy que por tu pecado, tú, hermano, no tienes deseos de buscar a Dios. No tienes deseos de orar.
no tienes deseos de estudiar, no tienes deseos de reunirte, no tienes deseos de nada, porque has pecado, hermano. Porque estás viviendo en pecado. Y has perdido tu comunión. ¿Quieres verlo en la Biblia? Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan. Chirel, vámonos a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos al versículo 5. Vamos a leer los 5 versículos. ¿Me está siguiendo, hermano? Gloria al Señor. Mira, este es el mensaje. Presten atención. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, léalo conmigo, si decimos que tenemos comunión con Él. A ver, una vez más todos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Si usted dice, yo sí tengo comunión con Él, comunión es participar con Él, participar de Cristo, perdón, participar de su vida. Si tú dices, yo sí, pero andas en pecado, tú estás mintiendo. Y a Dios no lo puedes engañar. Mentimos, ¿y qué dice? Y no practicamos la verdad. No hay verdad en nosotros. ¿Qué dice versículo 7? Pero si andamos en luz, mira, si andamos, porque somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Si andamos en luz como Dios es luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros es tener comunión con Cristo, porque Cristo está entre nosotros. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa, hermano, cuando tenemos comunión? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. De cuán importante es la comunión. Este es otro aspecto, este es otro nivel del perdón de Dios. Dios nos perdona para que tengamos comunión con Dios. Dios nos perdona, mis amados hermanos, para que tengas comunión con Cristo, para que participes juntamente con Cristo, para que disfrutemos las riquezas de Cristo, para que disfrutemos y nos llenemos de la vida de Cristo. Para eso Dios nos perdona, para que siempre estemos en comunión con Él, participando de Él. Amén, hermanos. Todos sabemos, como te decía al principio, que pecamos. Porque fíjate que sigue diciendo el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos reconocen que pecan? Yo peco, yo la riego. Ahora, ¿qué sucede cuando tú no te arrepientes? ¿Sabes que pecas, sí o no? Pero pecamos muchas de las veces si no nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que sucede siendo hijos de Dios? Siendo cristianos, siendo creyentes, cuando sabemos que pecamos y no confesamos nuestros pecados, ¿sabe lo que sucede, hermano? La comunión es rota. La comunión entre nosotros y Cristo es estorbada. Y entonces ya no participamos de Él. Versículo 9. Todos la regamos. Si confesamos nuestros pecados porque nosotros la regamos, Dios no se le pasó nada. Dios sabía que aunque Él nos perdonara y aunque nos entró esa vida santa y pura, la vida misma de Dios, incontaminada, santa, limpia,
que no peca, hermano. Aunque la recibimos, Dios dice esto, seguirán pecando. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaríamos atrapados en este cuerpo corrupto, donde mora Satanás. La carne corrupta. Él sabe y por eso Él dejó todo arreglado para que si confesamos nuestros pecados, Él nos siga perdonando. Experimentamos el perdón de Dios para continuar teniendo esa comunión con Dios. Amén, hermanos. Pero si pecamos, si reconocemos que pecamos, no te quedes en tu pecado. Tienes que reconocer que le has fallado a Dios y tienes que venir y confesar tu pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso porque Él sabía. Y su palabra no está en nosotros. Hermano, pero esto no te debe de llevar a ser un cristiano liviano. Ay, pues todos la regamos, todos pecamos y luego Dios nos perdona si venimos y nos confesamos. Hermano, tienes que entender lo que es el perdón. Esto no es para que tomemos las cosas livianas. Ay, en todos modos Dios nos perdona. El pecado es separarse. El pecado es muerte y muerte es separación. Cuando alguien se muere, se separó. Se nos fue, se separó. Muerte es separación. Nosotros por causa del pecado estábamos lejos de Dios, separados de Dios. Pero el perdón nos acercó a Dios. Cuando somos perdonados nos acerca el perdón a Dios para que tengamos comunión, hermano. Por eso déjame decirte que si tú no tienes ganas de leer la Biblia, no la lees. Tú no oras. Ay, a la iglesia, ahora no, mañana, hasta el otro domingo, hasta el otro año. Hermano, yo déjame que si eso te pasa a ti, no lees la Biblia, no oras, no te reúnes, no buscas servir a Dios, no tienes ganas de servir al Señor, no disfrutas la vida cristiana, tú estás en pecado. Hermano, tú estás en pecado. Se ha roto la comunión con Dios. Por eso es de que tú no puedes hablar, no tienes el deseo. Sí hay como que si te das cuenta que eres cristiano, te acuerdas y como que si quieres leer la Biblia, pero tan pronto la agarras, tan pronto la dejas. El pecado ha estorbado tu comunión con Dios. Entonces, tú tienes que reconocer que estás en pecado y confesarlo y decirle, Señor, perdóname. He pecado, confiésale a Él tu pecado. Dile, esto es mi pecado, en esto Dios te ha ofendido, perdona mi pecado. Y inmediatamente Dios te promete que restaura la comunión. Inmediatamente recibimos el perdón de Dios y nuestra comunión es restaurada y entonces te darán ganas de leer, de orar, de reunirte, de servir, de buscar a Dios. Mientras seguirás siendo un cristiano descuidado, mientras tú no confieses tu pecado, hermano. Cada día necesitamos confesarnos porque cada día pecamos. Esto es muy serio. Fíjate lo que dice el capítulo 2, vamos allá a Chirel, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta que esto se escribió no para que digas, Dios nos perdona, Dios es amor? Tienes que entender la seriedad. Si pecas, interrumpes tu comunión con Dios. Por eso tenemos a tantos hermanos tan desanimados, porque no han reconocido su pecado.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es el de la sotana negra, es Cristo. A Él lo tenemos. Versículo 2, a Jesucristo el justo. Versículo 2, Shirel. Y Él es la proposición por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Pero si alguno peca y abogado tenemos con el Padre, tienes que prestarle atención y tienes que ser muy cuidadoso y no decir, en todo modo Dios nos perdona al final. Hermanos, son niveles del perdón de Dios que estás conociendo el día de hoy. Fíjate cómo es interrumpida esta comunión con Dios. Te pondré un ejemplo. Tenemos a una mamá y a una hija. Ellas se la llevan muy bien. Ellas siempre están juntas, están platicando, están conviviendo, comen juntas, juegan juntas, sonríen juntas. Siempre están juntas la mamá y la hija. Hay una hermosa comunión. Todo está bien. Todo está de maravilla. Se disfruta esa participación conjunta. Pero un día la mamá le dice a su hija, fíjate que mi amiga me encargó un pan. Y ella, la mamá, sabía hacer buenos panes. Y dijo, vamos a hacer este rico pan para nuestra amiga. Sí, mamá, hagámoslo. Y juntas estaban ahí, siempre esta comunión tan hermosa que tenían. Hicieron ese rico pan. Y salió tan delicioso que lo puso ahí en un cajoncito para que nadie lo tocase. Lo cerró el cajoncito y ahí está el panecito. La mamá tuvo que salir y dijo, al ratito que regrese, mija, llevaremos ese pan a donde mi amiga. La muchacha, la hija miró el pan que estaba tan delicioso y no aguantaba las ganas. No aguantaba las ganas. Y le ganó, hermano. Y dijo, probaré un pedacito. Pues agarró su pedacito, que al cabo creo que no habrá problemas con un pedacito. Agarró el pan y se le hizo tan delicioso, hermano, que no aguantó y que parte otro pedazo. Al punto de que sin darse cuenta se lo comió todo. Cuando ella se dio cuenta que se lo había comido todo, se dio cuenta que está metida en un problema. Inmediatamente, fíjate bien, se interrumpió esa comunión con su madre. Ella empezó a saber que su madre se enojaría al darse cuenta. Inmediatamente ella ya no sentía el anhelo que regresara a su mamá. Cuando estaba siempre anhelando estar con ella, ahora quería que su madre no regresara. Inmediatamente después de comerse el pan, ella sabía, Dios, porque Dios sí se da cuenta que te comiste el pastel. ¿Y dónde está mi hija? Y la hija está temblando, está asustada. Ven, ella no quiere salir de su cuarto, porque la comunión que había tan hermosa se interrumpió. Fue rota. Cuando la mamá voltea a ver la caja y mira solamente el molde ahí, ¿qué has hecho? Ella se da cuenta que su madre ya sabe, mi hija, ¿qué has hecho? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y va donde su hija está, no quiere acercarse porque sabe que ha fallado. Ella se va a sus pies de su madre y le pide perdón. ¿Sabes? Su madre la ama. Está molesta, pero la ama. Y por ese amor le dice, hija, te perdono.
Se levanta la hija al recibir el perdón y se abraza de su madre, porque la comunión, inmediatamente de que confesamos nuestro pecado, es restaurada. Vuelven a abrazarse. Ella vuelve a platicar y llorando le dice: perdóname, mamá, perdóname, me comí el pastel, pero ahorita hacemos otro. La mamá empieza a acariciarla y a abrazarla y se restaura la comunión. Y juntas otra vez comienzan a hacer otro pan rápidamente para llevarlo a la donde la amiga. Pero la amiga le dice, le llama, le dice: tengo que salir, regresas a traerme el pan en unas 4 horas. Dijo: tenemos el tiempo para hacer el pan, mija. Hacen el pan rápidamente, sale el pan otra vez delicioso. Pero la mamá le dice: tengo que ir a un mandadito, mija. Alza el pan otra vez, pero ahora saca la llave. Y le pone llave. Ese es el cuarto nivel del perdón de Dios. El perdón llamado gubernamental de Dios. Cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de su orden. Estamos hablando de cómo Dios hace las cosas. Porque Dios es el que tiene su voluntad y el quien va a hacer su voluntad y el que va a cumplir su voluntad. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos del perdón bajo ese gobierno de Dios, es de que Dios va a tomar cartas en el asunto y Él va a hacer lo que esté a su alcance para que no se vuelva a cometer ese error. Las cosas ya cambiaron. ¿Hubo perdón? ¿Se restauró la comunión? Sí, pero le echaron llave a la caja para que no se comieran más el pan. Eso significa un cambio, hermano. Esto es serio. Dios, sí, ya vamos en el nivel en que Dios, tú pecas y Dios te perdona y vuelves a tener comunión, pero las cosas desde ahí cambiaron. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que cuando tú pecas, y aunque la comunión se restaura inmediatamente porque Dios te ama y eres su hijo, Dios te va a disciplinar. Dios está mirando tu comportamiento y te ama y te dice: te perdono y aquí estoy otra vez para ti, pero las cosas van a cambiar. Te voy a castigar, te voy a corregir. Eres mi hijo, eres mi hija, te amo y por amor te tengo que castigar. Y ese cerrar la caja tiene que ver con nuestra disciplina, ya sea que te enfermes, ya sea que Dios traiga espada a tu casa. Dios va a hacer lo que quiera porque Él tiene una voluntad y la va a cumplir en ti. Y Él va a mover todo lo que está a su alcance para que no lo vuelvas a hacer. Porque Él te ama y Él no quiere que nos perdamos. Y aquí, hermano, es donde tú y yo tenemos que tomar muy en serio a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y pecamos y nos arrepentimos, la comunión es restaurada inmediatamente. Podemos hablar con Dios, podemos llorar con Él, pero Dios te dice: las cosas cambiaron aquí. Te he traído y no te has sabido comportar, y por amor te tengo que disciplinar. Dígase: te voy a castigar. Muchos no creen que Dios castiga. La Biblia está llena de versículos donde dice que Dios, al que ama y al que ha tomado por su hijo y lo ama, lo castiga, lo disciplina. ¿Cómo la ves? Cuidado cuando Dios levante su mano para dejártela caer, hermano. No quieras ver tú a un Dios enojado, hermano. Dios ha determinado que va a ponernos su mano. Primera Juan capítulo 1 versículo 9. Perdón, Hebreos. Vamos a Hebreos, ya lo leímos ahí. Perdón, Hebreos capítulo 10. O sea, para que tú vayas captando
es que esa desobediencia que hizo la niña de comerse el pan trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de haberse comido el pan? Porque la perdonaron, pero ¿cuál fue la consecuencia? De que ya no le dieron la libertad para que volviera a tomar ese pan. Le cerraron con llave, ¿sí? Le pusieron llave a la cajita. Tal vez ya la mamá no le va a poner llave hasta que plenamente mire que su hija ya se ha comportado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto va a durar eso con llave? Puede durar un mes, una semana, un mes, puede durar un año según el comportamiento de ella. Dios, hermano, cuando Él ya determina, cuando hemos pecado, Dios nos perdona, pero ese pecado va a traer consecuencias. Grábatelo, vamos a leer todos juntos. Esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 10, versículo 26. A ver, Chirel, porque es importante que todos lo leamos. Pobre Chirel, la tengo nerviosa. No te preocupes, ahí vamos, ahí vamos. Hebreos, el versículo 20. Entonces al 26, perdón Chirel, 26. Hebreos 10, 26. Fíjate bien, ¿eh? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que, hermano, fíjate bien, si tú después de escuchar este mensaje dices, me vale, ok, fíjate lo que te dice Dios, yo no soy, es la palabra del Señor, para que después te acuerdes de esta palabra, hermano, tómala en serio, porque si pecáramos voluntariamente, porque ahora después de haber conocido la verdad, si vuelves a pecar es porque tú decidiste hacerlo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No creas que otra vez van a crucificar a Cristo. Fíjate lo que sigue, versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios? Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya te das cuenta de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de los diferentes niveles de perdones. Si tú lo tomas en poco ese sacrificio, hermano, ay de nosotros. No pasa nada. Así somos muy livianos. No pasa nada, hombre. Vamos, no pasa nada. ¿Para qué vamos? No pasa nada. Ahí te acuerdas y no pasa nada. ¿Cuánto más castigo? ¿Cuánto castiga Dios o no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ay, ¿cómo le va a ir? Fíjate lo que sigue. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, porque lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Con la misma vara que mides, te van a medir. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Te está hablando a ti, a mí, hermano. Fíjate, horrenda cosa es caer en... hermano, cuidado cuando Dios levante su mano para corregirte. Vas a llorar, vas a sufrir.
esto es tremendo. Bríncate el capítulo 12 de ahí mismo, porque esto está serio, hermano. Capítulo 12, Chirel. Capítulo 12, versículo 6. Bien, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Andas jugando con Dios? ¿Andas de que peco y Dios me perdona? Sí, Dios te perdona, pero tu pecado, tarde que temprano, va a traer consecuencias. Voy a terminar con lo que sucedió al rey David. Con esto voy a cerrar, pero esto se pone serio, hermano. Chirel, llévanos a 2 de Samuel, capítulo 12. Ya todos aquí, la mayoría conoce lo que sucedió con el rey David. ¿Lo tienen? 12. Se oye como 2, ¿verdad? 2 de Samuel, Tuao. ¿Verdad? Bien. Jehová envió a Natán a David. Fíjate, ponle atención y con esto nos vamos a ir. Para que veas que el pecado, aunque Dios lo perdona y vuelves a tener comunión, es un nivel. Pero viene enseguida otro nivel, que es el perdón gubernamental de Dios. Que Dios, de cómo Dios hace las cosas, con tal de que se lleve a cabo su propósito, su voluntad. O sea, Dios te perdona tu pecado, pero tu pecado va a traer consecuencias a tu vida. Dios dice, vas a pagar las consecuencias. Amén. Para que tengamos cuidado de andar pecando. Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a su profeta Natán y dile, ve y habla con David. Y viendo él, le dijo, y viniendo a él le dijo, había 2, fíjate, ya llegó con David. Y le empieza a contar una historia, el profeta. Le dijo, había 2 hombres en una ciudad, pero este pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, para comer. Vino con hambre y él tenía muchas ovejas, pero dijo, no, me llevo la de este pobre. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David. Le están contando una historia. Vamos a esperar que se pasen los niños para que no, porque esto quiero terminar con algo bien precioso. Que nuestros hijos se sienten y que tomen ahí orden, hermanos. Le están contando al rey David lo que está sucediendo, de un rico y un pobre. El rico, vino aquel hombre hambriento, teniendo él tantas corderitas. ¿Qué pasó, hermano? Le quitó al pobre la que tenía para hacer su guisado. Cuando escuchó el rey David eso, fíjese cómo el rey David actuó. Entonces se encendió el furor de David, el furor del rey se encendió.
en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive, fíjate lo que dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, lo voy a matar. Tiene que morir. Está hablando un rey. ¿Qué dice el versículo que sigue? Va a pagarla 4 veces. Yo me acuerdo de cuando me robé la única corderita que tenían mis suegros. Me la robé. Y Dios, me acordé de David, la vas a pagar 4 veces. Si tuve 4 hijas, ya pagué 2. Oh, hermano. Y le digo a mi suegra, ahora más la amo. Fíjate. Debe pagarla 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y debe, versículo 7, entonces dijo Natán a David, fíjate bien, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. Porque pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por la corderita, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo mandó al ejército y dijo, póngalo enfrente para que lo maten y yo me quedo con la esposa. Sí, porque todos saben la historia. Si tú lees allá, David, en vez de ir a la guerra, por eso ten cuidado cuando te sientas, hermano, y te olvidas de que hay una guerra que tienes que estar peleando, hermano. Te sientas a ver el Facebook, hermano. No sé qué empiezas a hacer y empiezas a pecar, hermano. Aquel de repente se quedó y ahí andaba en la azotea, tranquilo, y volteó y miró a esta mujer que se estaba bañando y estaba bien hermosa. Y se dio cuenta de quién era la esposa. Y el rey, imagínate, dijo a este, era de sus soldados, le dijo a este, pónganlo enfrente. Lo mandó a matar, hermano. Fíjate, el rey David. Y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste porque lo pusiste enfrente. Por la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no, fíjate bien, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Ateo para que fuese tu mujer. Fíjate, hermano, la espada estará siempre en tu casa, David. Vas a pagar las consecuencias. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tus prójimos, al cual yo yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, pensando que no te miraba. Yo lo voy a hacer al pleno sol del día, que todos sepan. Fíjate, hermano, esto es tremendo. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Cuidado cuando Dios está molesto, hermano. Versículo 2, 11, 13. Entonces dijo, pecando, sigue pecando y no cambia de vida. Llega al momento en que Dios te recoge, hermano. Dios te lleva. Mi hijo se va a seguir perdiendo, mejor lo corto de esta tierra. Esto es serio, hermano. No morirás, versículo 14. Ay, está bueno, hermano. ¿Ya te quieres ir? ¿A dónde vas a ir, hermano? Está bueno. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí empieza la consecuencia. El hijo, porque se metió con esta mujer, la tomó por esposa, al otro lo mataron y tuvo un hijo. Ese tu hijo, me lo llevo. Vas a pagarla. Tú dijiste que 4 veces tenía que pagarla. La vas a pagar 4 veces, David. Ahí está. Tu hijo morirá. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermo gravemente. Versículo, bueno, ya lo sabes. David le suplicó, David ayunó, David se postró en tierra y Dios dijo, me lo llevo, vas a pagar las consecuencias. ¿Sabes? Si tú ves la historia de David, a David le violaron otra hija y la violó uno de los hijos. Un hermano violó a su hermana. El otro hermano, cuando vio que su hermano había violado a su hermana, como quería mucho a su hermana, mandó matar a su hermano. Fíjate, los hijos de David. El hijo que tanto amaba a David mandó matar a su hermano por haberse metido con su hermana. Fíjate lo que está. Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa, David. Vas a pagar la consecuencia. Ese hijo que tanto amaba a David se rebeló contra su propio padre. Y lo tuvieron que matar. Un siervo de David lo tuvo que matar. ¿Sabes, hermano? David no crea, nosotros lo leemos y como, oh hermano, esto es serio. ¿Sabes? David, hermano, sufrió tanto las consecuencias. Él escribió el Salmo 51. Vamos allá, o ya te quieres ir. Fíjate, para que veas lo que debemos de hacer cuando tú sabes que Dios te empezó a disciplinar. Hermano, cuando viene la mano de Dios y Dios empieza a disciplinarte, de repente te enfermas, ten cuidado, hermano. No tomes las cosas a la liviana, tienes que saber por qué te están sucediendo las cosas. Cada cosa que te suceda, hermano, tienes que preguntarle a Dios qué está sucediendo. No estoy diciendo que todas las enfermedades son causa de un pecado, no, pero muchas enfermedades nos vienen por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro pecado, hermano. Y David, hermano, está pagando las consecuencias y él escribió el Salmo 51, hermano. Vamos allá rápidamente. Salmo 51. Vamos, Chirel, allá. Salmo 51. Nomás voy a leer un pedacito para que veas, hermano. Qué bueno que a los dos, a mí y a Chirel, nos van a culpar. Fíjate, David, cuando estaba sufriendo el castigo, la mano de Dios, fíjate cómo era David. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Usted lo sigue, es un salmo de arrepentimiento. Porque cuando Dios pone su mano y te empieza a disciplinar, yo no sé cuánto va a durar la disciplina, el castigo de Dios. Puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 2 años, hasta que Dios mire tu arrepentimiento verdadero, tu comportamiento correcto, entonces Dios quita su mano. David, hermano, se arrepintió, se humilló ante la poderosa mano de Dios, diciéndole: Señor, ya me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, conforme a tus misericordias. Límpiame, perdóname. Entonces llegó el momento en que Dios le quitó su mano de encima. Hermano, la Biblia nos dice, Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tienes que correr, hermano. Tienes que correr a la presencia de Dios. Y tienes que humillarte, tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que decirle: perdónanos, Señor, hermano, porque esto es serio. Yo no sé, hermano, cómo está tu vida. Yo no sé por lo que estás pasando, hermano, pero tú y Dios sí lo saben. Y si tú reconoces que es por causa de tu desobediencia, el momento en que dice basta, y va a poner su mano sobre ti y vas a pagar tu pecado, tus consecuencias, porque así Dios lo ha determinado y nadie lo podrá cambiar. Dios así lo dijo y lo va a hacer y lo va a cumplir, pero todo por amor. Hermano, tomemos las cosas de Dios en serio. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, el perdón que Dios otorgó es muy serio. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te amamos. Tú conoces nuestros corazones. A ti nadie te puede engañar, Dios. Tú eres Dios. Tú todo lo sabes. Tú todo lo ves. Por eso tú eres Dios. Tú conoces el corazón de tus hijos. David pecó, Señor, y no sabía. Él pensó que nadie sabía. Pensó que nadie se había dado cuenta. Se olvidó que tú eres un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Muchas de las veces nosotros hacemos cosas que a ti no te agradan creyendo que tú no te das cuenta, Señor. Pero ¿quién se puede ocultar de ti, Señor? Señor, reconocemos que te hemos fallado. ¿Cuántos reconocen que le han fallado al Señor? Reconócelo, hermano. Y empecemos mejor a humillarnos delante del Señor. Empecemos mejor a humillarnos bajo esa poderosa mano de Dios. Y decirle: Señor, perdónanos. 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 Queremos tener comunión. Queremos ser respetuosos. Queremos ser obedientes. Queremos ser los que buscan agradarte, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones. Perdona nuestra dureza de corazón, Señor.
No queremos que tu mano se levante sobre nosotros, Señor. Sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios celoso. Sabemos que tú nos amas con amor eterno, Señor. Y cuando nos miras mal comportados y que no queremos cambiar, tarde que temprano nos alcanzará tu mano, Señor. Mi hermano, si aún la mano de Dios no se ha levantado contra ti, estás a tiempo de volver tu vida a Dios. Estamos a tiempo de venir a los pies de Cristo. Estamos a tiempo de venir a la cruz de Cristo y abrazarnos de sus pies y decirle: aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Señor, perdona, Padre, perdona todos nuestros pecados. Mis hermanos, la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa, no prosperará jamás. Habla con Dios, hermano. Y dile: sí, Señor, reconozco mi rebeldía. Sí, Señor, reconozco, Señor, que te he fallado, que te he pecado, Señor. Gracias por hablarme a mi vida, Señor. Y sé que en ti encuentro el perdón porque me amas. Y aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Aquí estoy, me humillo delante de ti, Señor. Porque quiero que tengas misericordia, Señor. Aquí estamos, Jesús. Levanta tus manos, hermano. Cuando levantamos nuestras manos es un símbolo de que nos humillamos. Nos rendimos ante Dios, reconociendo que Él es Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la sanidad, el perdón. Gracias, Jesús. Levanta tus manos, levanta tu voz y canta con nosotros. Que solo en Él encuentras el perdón, la sanidad. Sí, Señor, aquí está. El cielo ya está aquí. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Señor, Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia. gracias por la salvación. Dale gracias a Dios, hermano. Hay tanto de qué agradecer. No te quedes callado. Oh, Dios está aquí. Su presencia de Dios está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Jesús. encuentro hoy perdón. Gracias, Jesús, por tu presencia. Salvación.